Buenas tardes. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Gustavo Rubio Argüello. El doctor Rubio es especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular. Actualmente labora en el Centro Especializado en Terapia Endovascular de Guadalajara. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Actualidades en enfermedad aortoilíaca. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Gustavo Rubio. Muy buenas tardes, ¿cómo tengan todos ustedes? Yo agradezco mucho a Universidad Leves la invitación a participar. Es para mí un placer transmitir aquí desde Guadalajara, todos en el confinamiento. Elegí este lugar porque es el mejor ambiente de la casa de ustedes, el más silencioso y el que tiene mejor señal, ¿sí? Vamos a dar inicio con el tema de actualización o actualidades en el manejo de la enfermedad oclusiva aortoilíaca. Decía, justamente yo me desarrollo en Guadalajara, estábamos en el Centro de Terapia Endovascular de Guadalajara y en la Clínica Vascular de Guadalajara, y aquí están mis asociados, básicamente Vanessa Rubio, doctor Ian Bojorquez, Cristabel Cázares, que juntos hicimos los casos que vamos a presentar en un momento, ¿sí? Yo tengo que hablar en relación al síndrome de Lerich, que es la enfermedad aortoilíaca. Tradicionalmente, realmente fue descrita desde mediados del siglo XIX. El doctor René Lerich realmente describió justamente estos hallazgos que tenían histopatológicos de afectación de la bifurcación aórtica. Todavía en los años 70, inclusive en los 80, todavía nos tocó hacer diagnóstico con los aortogramas translumbares que se hacían justamente con la aguja de Dos Santos. Sabemos que esta afección realmente ocupa la tercera parte del territorio aortoilíaco de los pacientes que en general presentan insuficiencia arterial de miembros inferiores. Es el segundo sector más afectado después del fémur popliteo, y sabemos que la prevalencia va a tener mucho relación con la edad, mucho también relación con los hábitos. Aquí el tabaco ocupa un lugar muy importante, la hipertensión arterial, por supuesto, los trastornos de los lípidos y la diabetes. Sabemos fundamentalmente que el estándar de oro mucho tiempo fue el tratamiento quirúrgico. La derivación aorto-bifemoral era el procedimiento que como cirujanos realmente era la reina de la cirugía, era el que más tratábamos de hacer. Los resultados eran verdaderamente halagüeños y realmente asociados muchas veces con procedimientos extraanatómicos. Desafortunadamente las complicaciones perioperatorias no eran bajas, ¿sí? Para mí es un gusto realmente siempre que hablo del territorio aortoilíaco mencionar a nuestro mentor de muchos de nosotros de Latinoamérica, el doctor Edward B. Dietrich. Él realmente fue un entusiasta y fue de los iniciadores del tratamiento aortoilíaco. Utilizábamos el stent de Palmas, justamente que ven ustedes en la parte inferior derecha. Era un stent que se montaba en un balón, se cripaba, se apretaba justamente. El perfil no era bajo, pero los resultados eran muy buenos. Él publicó en el 93 prácticamente 24 pacientes, que no fueron mucho, pero lo más importante era la permeabilidad a 5 años del 100%. Sobre todo para estenosis localizada de las arterias ilíacas, fue el inicio también de la utilización del conocido kissing stent, justamente. Yo tengo que mencionar que aquí él hacía un curso típicamente llamaba el iliac stent course. Este curso lo brindaba a muchos profesionistas, pero siempre, sobre todo, insistía mucho que la toma de presiones era un factor importante. Cuando existía un gradiente de presión más allá de 10 milímetros, se hacía candidato el paciente a ponerle un stent para resolver justamente la insuficiencia arterial que se generaba. Hemos dejado mucho la toma de presiones, tenemos otros elementos de diagnóstico como el IBUS o otros elementos, pero yo los invito a que sigamos utilizándolo porque realmente es un armamento sencillo, barato y muy efectivo. Ha habido diversas clasificaciones, la última realmente que tenemos nosotros es el TAX-2 en el 2007, y esta cercamente se caracterizaba en identificar las lesiones ligeras, moderadas o las severas, y justamente daba lugar para procedimientos endovasculares solamente en las lesiones tipo A o tipo B, las sencillas. Las tipo C o las tipo D se dejaban pero a cirugía. Esto ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Afortunadamente, la llegada de diferentes elementos, diferentes perfiles, dispositivos y sobre todo el entrenamiento ha hecho que realmente hagamos procedimientos mucho más complejos con excelentes resultados. Entonces, en este momento nos queda la disyuntiva de poder brindar al paciente la cirugía abierta que podemos hacer como cirujanos o un procedimiento endovascular cuando la anatomía lo permite.
Debo decirles que en este momento también influye mucho la elección del paciente. Con tanta información médica, tanto acceso que tienen los pacientes ahora en la línea a la información médica, realmente a veces el paciente no pide, exige realmente un procedimiento endovascular. La clasificación del TAS básicamente nos vino a brindar, sobre todo en los casos extremos, 6 tipos diferentes, sobre todo de enfermedad aortoiliaca. Desde la muy compleja, que incluía toda la aorta abdominal, infrarrenal, ambas arterias ilíacas, cuando se afectaban las dos ilíacas o algunas en forma secuencial, oclusiones complejas, o cuando se asociaban como el tipo 6 a una dilatación aneurismática, a una presencia de una úlcera aórtica o alguna complicación, se hacía necesario el tratamiento quirúrgico en forma obligada. Esto se ha ido reduciendo notoriamente. Esto es muy importante. Yo quiero mostrarle que es fundamental que siempre que tengamos un paciente que podamos detectar, estos son imágenes de los pacientes que vamos a mostrar en un momento, los casos que vamos a compartir con ustedes. Es muy importante la planeación, el poder analizar realmente qué tipo de acceso vamos a utilizar, qué tipo de dispositivos, porque cada uno de estos pacientes ustedes se van a dar cuenta que va a ser necesario utilizar diferentes alternativas endovasculares. Yo tengo que ser claro con nosotros, nuestro centro realmente es un centro de referencia y los pacientes nos lo refieren para procedimientos endovasculares. Qué bueno fuera que hiciéramos cirugía abierta mucho más frecuente porque siempre nos ha sido muy favorable. Generalmente, cuando todos se acordarán, cuando vamos a las reuniones importantes, siempre se presentaban las imágenes y entonces se hacía una votación que uno realmente contestaba. Y se veía básicamente en el 2008, por ejemplo, se veía cuando se presentaban los casos TAX-D, o sea, los más complejos, se preguntaba al auditorio y podían ver que menos del 5%, menos del 8% era enteramente o mayormente endovascular. La mayoría de los asistentes, de los médicos, justamente, el TAC-D era enteramente endovascular o mayormente, cirugía abierta fundamental. Realmente los procedimientos endovasculares estaban muy, pero muy reducidos en cuanto a frecuencia. Sabemos claramente que el bypass aorto-bifemoral era el de elección. Desafortunadamente, tanto la mortalidad como las complicaciones perioperatorias, pues realmente no son despreciables, hasta 20% de complicaciones, alteraciones sobre todo en la función sexual o inclusive con una estancia hospitalaria prolongada. Esto es lo que ha hecho notoriamente el poder voltear a la cirugía endovascular, sobre todo en ese territorio que la verdad brinda excelentes resultados. Estas eran las primeras publicaciones que se hacían comparando realmente dependiendo el tipo de procedimiento. Se podía ver, por ejemplo, la permeabilidad primaria, pues siempre era superior en el bypass aorto-bifemoral, pero sin embargo veíamos que la permeabilidad secundaria prácticamente iban de la mano, con una permeabilidad arriba del 95%, tanto con cirugía abierta como con cirugía endovascular, ¿sí? Esta diapositiva es muy importante, siempre aquí empata, por ejemplo, en el ángulo superior derecho, y aquí podemos entender claramente que la disminución de la permeabilidad primaria de la reparación endovascular en comparación con el bypass abierto realmente puede ser aceptable, dado que las tasas equivalentes de la permeabilidad secundaria que brinda el procedimiento vascular realmente viene digamos, a comparar adecuadamente la disminución del riesgo de complicaciones perioperatorias que se presentan con la cirugía abierta, inclusive con la mortalidad asociada con la cirugía abierta. De ahí, de entender realmente que ambos procedimientos son realmente adecuados para brindárselos al paciente. En este momento, esto ha cambiado radicalmente, tenemos alternativas endovasculares diversas. Ya decía yo, hay diferentes dispositivos, mejores perfiles, esto ha ido cambiando, la tendencia es mucho mayor, tenemos los stent metales, los bar metal stent, que vamos a hablar de ellos justamente, que los primeros eran el stent de Palmas que mostraba yo en forma inicial, ahora existen también los autoexpandibles liberados con balón, los stent paralelos de PTFE también tuvieron un boom básicamente hace más o menos 9 a 10 años, y las nuevas alternativas, digamos, en cierta forma, los stent cubiertos que vienen realmente a resolver, sobre todo en cuanto a resultados y permeabilidad a largo plazo. Tenemos situaciones especiales donde la anatomía lo exige y el stent graft justamente viene a ser una alternativa adecuada para llevar a cabo una reconstrucción aortoiliaca. Y debo hablar claramente que quizá en este momento el mejor mecanismo de solución es la técnica CERAM, es la técnica más anatómica, más fisiológica y sobre todo que los resultados son muy halagüeños, como veremos en un momento. Desafortunadamente, las limitaciones del stenting tradicional, que era lo que más teníamos, digamos,
utilización estaban limitados básicamente porque la permeabilidad se ve afectada, actualmente entendido, por la cobertura incompleta que generan los stents de la enfermedad. Como podemos ver justamente en las imágenes, existe un desajuste radial que relaciona la falla de estos dispositivos. Esto realmente cuando se compara contra los stents cubiertos, vemos que este desajuste radial se reduce notoriamente este impacto que genera con la utilización del stent cubierto. Es importante hacer notar que reduce mucho el riesgo de embolización, sobre todo son arterias pues, realmente muy enfermas, que tienen mucho calcio, tienen mucho debris, previene la estenosis intrastent, bloquea justamente a través de los screws con la pared del PTF o del elemento que está cubriendo y minimiza sobre todo en casos de situaciones de ruptura el riesgo cuando se utilizan estos stents cubiertos. Es importante seguir las guías, básicamente las guías son claras en el sentido que los procedimientos endovasculares se dicen son efectivos como opción de revascularización en los pacientes que tienen limitada su calidad de vida por una claudicación secundaria a un cambio hemodinámico significativo, con un nivel de evidencia 1A de acuerdo a las guías. Yo tengo que mencionar que este territorio realmente es muy noble en cuanto a resultados, como les digo, pero es muy importante conocer que los accidentes se pueden presentar. Es muy importante detectarlos en el momento, pero lo más importante está en darles realmente ¿cómo le puedo decir? No excederse de confianza. Tenemos que hacer una punción, ahora las hacemos ecoguiadas realmente, avanzar gentilmente la guía a través de la arteria ilíaca, que suelen ser arterias tortuosas, arterias calcificadas, donde se pueden perforar con las guías o con los dilatadores o introductores. Estas tortuosidades a veces es uno excesivamente confiado y puede uno avanzar y perforar y no darse cuenta. Lo más importante está que una vez que se detecta la ruptura, tenemos que tener la calma y serenidad para manejar el sangrado. Tenemos que controlar el sangrado, algo fundamental es no perder la guía que tenemos, porque la guía va a ser prácticamente nuestro elemento que nos va a permitir recuperar estos pacientes. Debemos avanzar un balón de angioplastia, mantenerlo inflado en el vaso lesionado y justamente estabilizar al paciente, ponerse de acuerdo con el anestesiólogo, ver que podamos tener en buenas condiciones al paciente y entonces sí pensar qué vamos a hacer. Yo tengo que decirles que todos los que hacemos procedimientos endovasculares del territorio arteriolíaco tenemos que tener en la sala obligadamente stents cubiertos. El stent cubierto puede ser la diferencia entre recuperar o no recuperar un paciente. Aunque no vayamos a utilizarlo, siempre es importante tener un stent cubierto. Ahora tenemos diversos tipos y modelos. Es muy importante mantener el balón inflado, utilizar el stent cubierto. Una vez resuelto el sangrado, continuar con el procedimiento que nos atañe. Como cirujanos tenemos la gran ventaja que si no tenemos stent cubiertos, mantenemos el balón inflado y hacemos un abordaje retroperitoneal. Podemos controlar el sangrado y ya definiremos de acuerdo al estado del paciente si continuamos con el procedimiento o lo diferimos para un segundo tiempo. Ya decía yo que en este momento las alternativas endovasculares son verdaderamente muy variadas. Tenemos stents desnudos, bar metal stent, expandibles por balón, tenemos autoexpandibles, tenemos ahora una generación de stent cubiertos como el Solaris, que tiene más o menos casi un año que llegó a nuestro país. Debo decirle que este dispositivo es demasiado amigable, una flexibilidad, una comodidad para su liberación, muy exacta la liberación y con bajos perfiles, ¿no? Tenemos los stents de Advanta B12 que desafortunadamente en nuestro país se han ido perdiendo lentamente estas medidas. No sabemos qué ha pasado con el aprovechamiento de estos stents. Tenemos, por supuesto, el LifeStream también, no en todas las medidas que a veces requerimos, y tenemos mucho más tiempo y tenemos mucho más, digamos, variedad con los Viavanes. Ahora recientemente el BBX que llegó, el expandible con balón, pero realmente las medidas son reducidas únicamente para tratamientos ilíacos. El que estamos utilizando realmente mucho más en este momento, sobre todo pensando en la reconstrucción anatómica de CERAP, es el 20 Vigraf. El 20 Vigraf viene a solucionar realmente lo que anteriormente teníamos en presencia de otros stents como la Advanta. Las medidas, las longitudes del 20 Vigraf nos vienen a resolver y nos vienen realmente a complementar el armamentario que teníamos incompleto en relación al territorio aortoiliaco. Cuando se comparan básicamente las publicaciones iniciales, esto vemos, por ejemplo, es una publicación del 2008 donde se pueden ver los diferentes autores. Ya decía yo que en el 93 el doctor Gittrich publicó esta serie de 24 pacientes. En el 97 y en los albores de los años 2000 se ven diferentes autores, cómo se muestran justamente
los resultados iniciales con los stents desnudos, y vemos justamente que el mayor éxito estaba en un éxito técnico cercano al 90 al 100%, con una permeabilidad primaria superior al 90%. En conclusión, básicamente estos stents eran realmente factibles, la utilización, seguros, efectivos, sobre todo para resolver la enfermedad oclusiva, sabiendo que bien podíamos utilizarlos como primera línea de tratamiento en algunos pacientes que tienen una enfermedad aortoilíaca en diferente grado. Es muy importante, esta publicación fue de las que abrieron el camino. Tengo que hablar básicamente de los stents desnudos o los bare metal stents, ¿sí? Realmente esto parece mentira, pero también cambia en cuanto a resultados. Vamos a poder ver, por ejemplo, este estudio ICE. Este es un estudio que se hizo en Alemania, casi 700 pacientes, donde se compara el resultado de la utilización del bare metal stent contra el expandido por balón con el autoexpandible, ¿sí? Nosotros, contra lo que podríamos pensar, vemos que justamente que la estenosis temprana justamente es casi del 15% en el expandido por balón versus el autoexpandible. Y vemos que están libres de enfermedad justamente los pacientes que tienen en el primer año los que se utilizaron autoexpandible versus el expandible por balón. Todo esto realmente relacionado sobre todo con el chill stress, básicamente la tensión que sufre en la pared, esta flexibilidad que tiene, por ejemplo, en un momento dado los autoexpandibles pueden dar básicamente esa diferencia en relación a la permeabilidad, ¿sí? En relación a los dispositivos de PTFE, esto realmente en los albores de estos últimos 10 años, podemos ver realmente que se utilizó sobre todo en lesiones muy largas, porque veíamos justamente que en estos pacientes que tenían una enfermedad muy severa, no teníamos los stents, sobre todo eran muy reducidos el tamaño de los stents. Entonces esto nos hacía justamente que se llevaran los pacientes a cirugía, no se les daba la oportunidad de un procedimiento endovascular, ¿sí? Tengo que decirle que en relación a estos stents de PTFE, se hizo este pequeño estudio justamente que se publicó en el 2015, donde se puede ver realmente las ventajas de la utilización de los stents paralelos. Estos stents de Viavance justamente se utilizaron en 40 pacientes en promedio, en la mitad de ellos justamente con los stents cubiertos las complicaciones fueron muy bajas. Sabemos que las complicaciones del bypass siempre han sido cercanas al 20%, pero lo más importante es que la permeabilidad a 2 años se mantuvo prácticamente igual con los dos mecanismos de solución, tanto la técnica endovascular con el PTFE como con los procedimientos de cirugía abierta. Aquí vamos a presentar el primer caso clínico. Este es un caso clínico interesante que hicimos en CETEN con las técnicas endovasculares. Es un paciente, un varón de 67 años. Ustedes pueden ver con factores de riesgo importantes, un infarto agudo de miocardio 5 años previos, tenía un tabaquismo severo que lo llevó a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una claudicación limitante, sin tener realmente una isquemia crítica, tenía tobillo-brazo en promedio de 0.30 en las dos extremidades, por supuesto ausencia de pulsos en ambas arterias femorales. Y aquí algo muy importante, el paciente tenía preferencia, nuevamente insisto, por el procedimiento endovascular. Este paciente se cerraba completamente a todo lo que es cirugía abierta. Debo confesarles que este paciente nos lo derivaron unos amigos cirujanos de las afueras de la ciudad realmente porque el paciente no quería cirugía, ¿sí? Es un estadio básicamente un tipo 1 justamente de la clasificación de TACS-DEM, como pueden darse cuenta, o sea, realmente un lerice extremo que podríamos decir. Al paciente básicamente se le toca el punto y debe ser uno bien claro. La posibilidad de éxito existe, pero realmente existe un grupo de pacientes que no se puede completar el tratamiento endovascular. Ya sea que podríamos hacer, en caso dado, le dijimos al paciente, podemos hacer alternativas, hacer trombolisis, destapar la lesión y si encontramos una lesión focal, colocar un stent, ya sea abierto o cubierto. Si pudiéramos abrir una de las ilíacas, combinar con un bypass femoro-femoral, situación que tampoco estaba de acuerdo, el paciente no quería cirugía. Y le explicamos algo sobre todo de algo de mucho riesgo, lo que se llama justamente el riesgo de ocluir las arterias renales por la cercanía que tiene justamente con la porción terminal de la aorta sana, ¿sí? Aquí podemos realmente tener la situación del famoso snowplow que sobre todo definen mucho los cardiólogos, es que básicamente el hecho de que el debris, el trombo se ocluye justamente las arterias renales. Sabemos que existen técnicas para minimizar la posibilidad. Aquí lo que hicimos primero fue venir con un abordaje por la arteria femoral derecha, hicimos una ortograma para darnos cuenta de cuáles eran las características de la circulación colateral, para poder saber qué teníamos que cuidar, tratar de evitar, no dañar más que nada, o sea, poder resolver, pero tratar de
evitar cuando menos la circulación colateral. Ustedes se pueden dar cuenta, claramente se pintaba, era dependiente de la arteria mesentérica superior del arco de Rionano, que llegaba a la mesentérica inferior y a través de la arteria rectal superior justamente llegaba el flujo a las extremidades inferiores. Con estas imágenes realmente sabíamos que teníamos que venir con cuidado, sobre todo con el manejo de los elementos por arriba de las arterias renales. Iniciamos con una punción ecoguiada, utilizamos un introductor 5 French en la arteria femoral derecha, hicimos una arteriografía y vemos justamente la oclusión de la arteria ilíaca externa. Avanzamos, pudimos cruzar una guía hidrofílica, avanzamos una guía de soporte e empezamos a insuflar un balón de bajo perfil, 4 milímetros, y realmente por el lado derecho, realmente si pudimos realmente llevarlo justamente hasta el origen de las arterias renales. Algo importante, quisimos hacer lo mismo del lado contralateral, pero la guía no avanzaba, realmente no tenía manera de avanzar. Hicimos varios intentos, entonces decidimos venir con una punción braquial del lado izquierdo, un 5 French, tratando de evitar básicamente las complicaciones de las punciones braquiales. No son bajas, utilizamos bajos perfiles guiados con ecografía. Venimos con la guía y estamos justamente insistiendo tratar de empatar, inclusive subimos un snare por el lado izquierdo pensando que podríamos capturar la guía y poder completar el eje, pero la guía no avanzaba de este sitio, se iba exclusivamente en el sitio. Lo que podíamos hacer fue que realmente pudimos avanzar la guía de la femoral izquierda hacia el lado derecho, avanzamos un balón retrógrado por la arteria femoral derecha y pusimos 2 balones en conjunción, hicimos la técnica Safari, hicimos un espacio donde pudimos avanzar la guía que venía por la vía braquial. Una vez con la guía en este espacio, avanzamos el snare, capturamos la guía y entonces completamos nuestro eje. Hicimos el true and true con el brazo y entonces ya teníamos la oportunidad de poder hacer justamente el tratamiento. Aquí realmente seguía realmente la disyuntiva del riesgo del snowplow famoso, ¿sí? Sabemos que hasta el 20% de los pacientes que son sometidos a procedimientos endovasculares o inclusive en cirugía abierta se puede llegar a cabo esta complicación en los pacientes. Este efecto del snowplow realmente existen varias técnicas, como les decía, a veces por la vía braquial se avanzan ya sea filtros de protección distal, se colocan en las arterias renales o se colocan balones de angioplastía, pero lo que queríamos hacer es reducir el riesgo de las complicaciones braquiales. Era un paciente muy delgado, con arterias pequeñas, entonces lo que hicimos fue realmente, vimos una técnica realmente donde sugerían realmente el avance de balones, predilatar con balones de bajo perfil, y así lo hicimos. Empezamos a dilatar con balones de bajo perfil de 4 milímetros, entonces el objetivo era llevar el flujo justamente hacia la aorta distal y a las arterias ilíacas, tratando de que el flujo se fuera preferencialmente hacia estos territorios para tratar de evitar. Fuimos avanzando justamente progresivamente, dilatamos con balón, empezamos a visualizar la luz de la aorta, fuimos con 5, con 6, con 7 milímetros, veíamos cómo se destapaba la aorta, pero tratamos justamente de llegar justamente hasta el origen de las arterias renales y pudimos realmente, cuando llegamos a 9 milímetros, decidimos hasta ahí justamente dilatar, vimos cómo se podía ver realmente lo que habíamos logrado, las arterias renales permeables, sin evidencia de embolización, y entonces venía la disyuntiva de qué íbamos a utilizar. Teníamos que utilizar algún elemento, pues realmente de una buena longitud, y el único stent cubierto justamente en ese momento y actualmente inclusive, que son los stents de Viaban. Utilizamos los stents paralelos de PTFE de 9 milímetros de diámetro por 15 centímetros de longitud, lo utilizamos a cada lado, llevamos justamente el despliegue y desafortunadamente sabemos que justamente la liberación de este stent es realmente impredecible. Por más que quisimos empatar justamente en la porción justamente por debajo de las arterias renales, una de las ramas quedó ligeramente arriba y teníamos duda que pudiéramos sin nada colapsar la arteria ilíaca izquierda. Ante esta situación decidimos avanzar un stent cubierto corto de 50 milímetros de longitud, 59 milímetros, un Advanta B12, pusimos un balón de angioplastía del lado contralateral, insuflamos ambos elementos, los empatamos justamente a nivel del origen y el resultado fue realmente hemodinámicamente favorable y radiológicamente satisfactorio. Esta es realmente la imagen del paciente. El paciente lo hemos seguido en los últimos 3 años, se mantiene permeable, todavía con sus mismos factores de riesgo de tabaquismo a insistencia del paciente.
Tengo que decir que en relación a esta técnica, realmente es una técnica pues laboriosa, debo decir, es un procedimiento que lleva tiempo, pero haciéndola con cuidado realmente es cosa de ir aspirando justamente por los introductores femorales. Tuvimos que colocar introductores 9 French, entonces pudimos realmente estar purgando, digamos, el riesgo de embolización. Existen diferentes estudios, aquí voy a mencionar quizás los más importantes, no terminaríamos realmente de revisando todos. Bolster, estudio Bolster realmente fue para analizar solamente los resultados del LifeStream. El LifeStream es de los pocos stents realmente FDA autorizados en Estados Unidos, allá están limitados realmente para utilizar otro tipo de dispositivos. Hoy en el caso que tuvimos en la mañana con Miguel básicamente Montero, él realmente nos dice que es los que tienen y él hubiera querido tener los Big Graph, pero desafortunadamente todavía no los tienen. Realmente vemos que estos justamente en ese trabajo se ven realmente los resultados de permeabilidad a 3 años eran superiores al 85% y vemos que realmente la ventaja de estos stents es que no solo se utilizan en enfermedad degenerativa ortoiliaca, en oclusiones complejas, sino que también justamente tomar en cuenta que, como decía yo al principio, se pueden utilizar, tenerlos a la mano para en caso de alguna ruptura o una perforación, se puede utilizar para sellar pseudoneurismas o aneurismas en la arteria ilíaca, y lo más importante es que sabemos que va a generar una barrera para el crecimiento miointimal, ¿sí? Vamos a revisar el estudio COVES, es el estudio quizá más completo definitivamente que analiza el cover stent, el stent cubierto versus el stent, el bar metal stent, expandible por balón, y vamos a ver las ventajas que tiene justamente cuando se analiza, sobre todo en relación a las diferentes factores de riesgo, y vemos justamente que las ventajas del stent recubierto es que genera menor hiperplasia intimal que el stent desnudo, es menos trombogénico y sobre todo tiene una menor restenosis posterior a la aplicación del stent, ¿sí? Definitivamente, esto cuando se analiza en relación al grado de enfermedad, también podemos ver que por supuesto que van de la mano tanto el stent desnudo como el stent cubierto en los pacientes con una enfermedad ligera hasta TAXB, pero cuando la enfermedad es compleja, la diferencia es verdaderamente importante con la utilización del stent cubierto. Una ventaja, un beneficio cuando se utiliza el stent recubierto en relación al estadio TAS-C o TAS-D. Esta ahí la importancia realmente de analizar estas series. Este estudio realmente es muy interesante. Aquí se analizan los diferentes stent cubiertos. Pueden ver el Viavam, el Hemovan, el Advanta B12, el Friends y el World, realmente todos, pero lo más importante de este estudio es ver justamente este autor Piazza, realmente analiza justamente cuando se utiliza en estadio C o D de la clasificación de estado, donde se puede haber un éxito técnico del 100% totalmente en esos pacientes con una permeabilidad primaria por arriba del 90%. Esta es básicamente la importancia de esta publicación de este autor, donde vemos realmente los resultados por demás halagüeños. En relación a la durabilidad, ustedes pueden ver esta gráfica, esto está seguido justamente hasta 108 meses, o sea, 9 años, realmente, y podemos ver realmente que en relación a la duración, a 5 años del COVID, demostró que el stent cubierto tiene ventaja sobre el bar metal stent, sobre todo a mediano y largo plazo, específicamente en estadios TAS-C o TAS-D. Aquí insisto mucho en este punto porque algo que limitaba mucho el tratamiento endovascular era la clasificación. Yo tengo que decirles que este esquema muestra los stents que tenemos en este momento en México, porque sé que hay gente escuchando de otros países. En México no tenemos más que estos stents cubiertos. Debo decirles que el MACET, el Atrium B12, hemos perdido muchas medidas, hemos perdido presencia en nuestro país, lo utilizamos mucho tiempo. Tenemos también poca presencia de BART, de LifeStream. En este momento, definitivamente, el que está teniendo mayor utilización, porque tenemos mejores medidas, mejor servicio en este momento es con el 20 Vigraph. Estamos haciendo reconstrucciones, ya sea aisladas segmentarias o la reconstrucción completa de CERAP con el 20 Vigraph. Acaba de llegar recientemente a nuestro país por fin el GOR Viavam BBX, pero tiene el inconveniente de las medidas y del perfil. Es un perfil mucho más amplio, pero realmente tiene utilidad sobre todo en el territorio ilíaco. Este es un pequeño resumen que quise agregar básicamente a la presentación, donde se analizan los diferentes estudios, básicamente resumiendo, y todos confirman. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, el segundo estudio de Piazza, ya lo habíamos analizado, donde se analizan justamente 167 arterias, donde se utilizan la mitad, se utiliza el stent cubierto versus el bar metal stent en el resto, y vemos la diferencia abismal, 88% de permeabilidad a 2 años.
permeabilidad primaria versus 57% del bar metal stain. El primer estudio es interesante, este realmente fue de los iniciales en el 2008. Lo interesante de este estudio es que fue un estudio de un procedimiento híbrido, realmente. Era la asociación de enfermedad oclusiva en las arterias ilíacas aunado a enfermedad oclusiva de la bifurcación femoral, o sea, enfermedad oclusiva de la arteria femoral común. Aquí realmente se asocia el procedimiento que realmente hemos hecho toda la vida, que es la angioplastía, la endarterectomía, angioplastía con vena, justamente para recuperar la bifurcación, y se complementaba justamente con la utilización del stenting, ya sea cubierto o desnudo, y vemos que prácticamente un número similar, pero los resultados también en forma abismal diferentes a favor del stent cubierto. Esto, insisto mucho en este punto porque ustedes se van a dar cuenta que mientras tengamos oportunidad de utilizar los stent cubiertos, los resultados serán mucho más adecuados. Este es otro caso clínico relacionado a la utilización de los stent cubiertos. Este es un varón de 61 años. Este paciente, lo mismo, con factores de riesgo importantes en relación a un tabaquismo severo, como suele ser en los pacientes austriacos. Este tenía el antecedente de haber sido intervenido ya en 2 ocasiones previas con terapéutica endovascular. Esto había sido tratado fuera de la ciudad, en otra ciudad de nuestro país. Este paciente había tenido intervención en ambas arterias ilíacas. Había sido sometido a 2 procedimientos en la arteria ilíaca izquierda y a un procedimiento en la arteria ilíaca derecha. Y según el paciente, básicamente le habían puesto stents que creemos que habían sido desnudos, y realmente tuvo una evolución no favorable. Este paciente se presenta con nosotros con un dolor de reposo de la pierna izquierda, un tobillo-brazo de 0.38 en la pierna izquierda y 0.65 en la derecha. Esta es la imagen realmente inicial, ustedes se podrán dar cuenta. En este paciente es el tipo 4 justamente de la clasificación de TAC-D, donde tiene abierta exclusivamente la arteria ilíaca derecha, una oclusión desde el origen de la arteria ilíaca izquierda. Vemos los stents que se aprecian ahí justamente en la arteria ilíaca izquierda, y se ve uno del lado derecho en la porción de la ilíaca externa, con mucha enfermedad inclusive en la porción terminal de la ilíaca primitiva. Este paciente, realmente lo importante fue primero cómo lo íbamos a abordar. Realmente, si queremos venir por vía braquial, ustedes saben que los dispositivos, los balones, los elementos no tienen la longitud suficiente muchas veces para tratar a nivel de ligamento inguinal o justamente por abajo, justamente de la arteria hipogástrica. Entonces nos podíamos quedar cortos. Teníamos la alternativa de venir retrógrados, pero realmente no teníamos espacio en la arteria femoral común. Tendríamos que hacer un abordaje retrógrado quizá en la poplitea o en la femoral superficial distal, lo que incrementaría la morbilidad. Decidimos venir por el lado derecho, hicimos un abordaje contralateral. Lo que utilizamos primero fue un catéter RIM, dimos la vuelta con una guía hidrofílica 0.35, pudimos intercambiar con una guía de soporte y avanzamos, como ustedes se dan cuenta, un introductor flexible tipo Rabé de 7 French para poder manipular justamente los diferentes elementos. En este paciente, para cruzar la oclusión intestinal, utilizamos una Victor, una B18, y después intercambiamos. Aquí decidimos que íbamos a llevar a cabo el tratamiento mediante la utilización del aterotomo. En este momento utilizábamos el Jetstream de Boston Scientific. Este aterotomo realmente tiene la ventaja de que es muy flexible, tiene esa navegabilidad. Pudimos avanzar justamente en el introductor 7 French y estuvimos trabajando. Utilizamos, ustedes pueden ver en la imagen del centro, justamente abajo se ve la sombra del filtro de protección distal. Utilizamos un NAV 6 de Abbott, porque generalmente la guía que requiere este dispositivo es una guía acerada, no teflonada, ¿sí? Entonces, era en ese momento lo que podía estar compatible. Utilizamos la aterectomía de Jetstream, pudimos abrir el vaso completamente, y entonces ya decidimos qué es lo que íbamos a hacer. Quisimos realmente garantizar básicamente el éxito del procedimiento, así que decidimos venir y poner justamente una cobertura con stent cubiertos. Utilizamos el B-Graph de Bentley. Utilizamos, desafortunadamente las medidas no son tan adecuadas. El más largo mide 58 milímetros. Tuvimos que utilizar 3 diferentes stents para poder cubrir todo el segmento. Cubrimos la porción en el origen. Sabíamos que teníamos que tener cuidado realmente por el riesgo de complicar la bifurcación, pero venimos realmente con cuidado, avanzamos los stents, estamos ahí justamente posicionando los stents en la porción proximal. Vemos el resultado inicial del primer stent, complementamos con el resto de los stents, utilizamos 2 largos y 1 mediano justamente para poder llevar y cubrir toda la lesión, y
y este fue el resultado que obtuvimos realmente. Pudimos recuperar la vascularidad completa de esa arteria. Venimos y el lado derecho lo concluimos básicamente, utilizamos un balón liberador de fármaco para tratar esa enfermedad tan severa que tenía justamente en relación en la conjunción con el stent de la ilíaca derecha. El resultado realmente fue muy gratificante, tuvimos una ventaja, el paciente lo estamos siguiendo, estos pacientes los seguimos con estudio vascular no invasivo. Ustedes pueden darse cuenta en su extrema izquierda, este paciente lo hicimos a los 3 meses, lo hicimos en junio del año pasado. A los 3 meses presentaba justamente un tobillo brazo del lado izquierdo de 0.93 y 0.89 en el lado derecho. El paciente justamente el día de ayer se le sometió al nuevo estudio ya de un año de seguimiento. Le agradecemos a la doctora Cáceres que hizo el estudio y podemos ver realmente cómo el tobillo brazo se mantiene bien en las dos extremidades, 0.94 y 1.04. Esta es la forma en que seguimos realmente los pacientes, es la mejor forma. Hacemos, por supuesto, ultrasonido también de seguimiento para medir velocidades. En relación a otros dispositivos para corregir la enfermedad de aorta ilíaca, sabemos que contamos a veces con anatomías no favorables, diámetros mayores donde los stents cubiertos no tendrán cabida. Entonces, realmente podemos utilizar esta endoprótesis, la endoprótesis AFX, debo decirle que es de las que nos brindan una mejor, sobre todo, resolución por esa fijación anatómica que tienen. Este es un estudio realmente que se publicó en el 2016, donde realmente se presentan prácticamente más de 90 pacientes que se utilizaron este dispositivo cuando se asociaba o a dilataciones aneurismáticas, a disecciones o inclusive úlceras aórticas en la porción distal. Desafortunadamente, como un procedimiento de un perfil mayor, sabemos que a veces tienen complicaciones inguinales y no son realmente bajas. Vemos que hubo infección, hubo hematoma, hubo disección, pero realmente la permeabilidad primaria casi cercana al 90% a 2 años de seguimiento. Aquí quiero mostrar un caso clínico relacionado a ello. Este es un varón de 76 años. Este varón también nos lo fue referido pensando en que podíamos hacer un CERAP, pero desafortunadamente la aorta realmente en la porción sana medía prácticamente 23, 24 milímetros, entonces realmente no podíamos hacer realmente una reconstrucción. Cuando hicimos el análisis, este paciente decía en los antecedentes un tabaquismo severo, pero a diferencia de los otros pacientes, este tenía una actividad física regular. Lo que más le molestaba es que claudicaba en la región glútea a los 100 metros, eso era lo que le molestaba. Él le gustaba mucho la actividad física, tenía el pulso femoral disminuidos, pero mantenía justamente su hábito tabáquico intenso. Este paciente, justamente cuando hicimos el análisis, tenía en la angioTAC una úlcera aórtica, lo que realmente venía a modificar totalmente el planteamiento. Ustedes pueden darse cuenta en el aortograma cómo se ve justamente la úlcera aórtica en la porción distal de la aorta abdominal, con enfermedad oclusiva en ilíaca primitiva derecha. Era realmente un estadio, un tipo 6 de la clasificación de TASC. Entonces aquí teníamos que definir qué tipo de tratamiento endovascular, porque realmente para eso, o sea, eso vino con nosotros, para una reconstrucción endovascular. En igual forma, le hablamos de la cirugía abierta, de la derivación aorto-bifemoral, que veníamos a no quiso el paciente. Entonces, realmente llevamos a cabo el tratamiento endovascular, hicimos un abordaje justamente con una percutáneo del lado izquierdo con un 9 French, hicimos un cut down, un corte en la ilíaca derecha para tratar de evitar cualquier riesgo de complicación. Avanzamos justamente el cuerpo principal por el lado derecho, estamos justamente posicionando la guía para llevar a cabo el anclaje de la rama contralateral, estamos justamente descendiendo, estamos visualizando el sitio para ir viendo la liberación, que la hagamos en una forma controlada. Una vez que liberamos el cuerpo principal, optimizamos justamente, impactamos realmente la porción proximal de la prótesis endoluminal con el objeto de que cerrar, por supuesto, esa úlcera aórtica existente. Complementamos realmente con insuflaciones con el balón de coda de la porción distal y realmente obtuvimos este resultado en que se mostraba justamente que estaba resuelta justamente la úlcera, pero mantenía, como ustedes se dan cuenta, la enfermedad oclusiva de la arteria ilíaca derecha. Entonces, lo que hicimos fue complementar el tratamiento con un stent BiGraf, un ventre de 10 milímetros de diámetro, lo posicionamos en el sitio justamente, lo liberamos y tuvimos este resultado donde pudimos realmente resolver completamente, mantener permeable la hipogástrica y poder tener el resultado
hemodinámico que necesitamos y sobre todo resolver ambas entidades, tanto la úlcera aórtica como la enfermedad oclusiva, ¿sí? Y llegamos realmente quizá ahora sí que a la reina de las intervenciones o de las reconstrucciones. Esto realmente desde el 2013 realmente se está promoviendo justamente la técnica CERAP. Sabemos que justamente en este momento es la técnica que justamente va a brindar la mejor resolución anatómica y fisiológica de la bifurcación aórtica, ¿sí? Esto realmente fue muy agradable. Yo debo agradecerle al doctor Sergio Benítez que me favoreció con este video. Y más me dio gusto cuando pude revisar la publicación del doctor Goberdi y de Michelle Reñi, que ha estado con nosotros, que de los hospitales que participaron justamente cuando se utilizó el Vente y Bigraf fue el Sanatorio Español de la Ciudad de México. Esto es realmente interesante y primero se avanza, como ustedes se dan cuenta, el estén cubierto. La camisa es muy importante, avanzarla hasta arriba de la lesión. Aquí se libera justamente con un balón de 12 milímetros todo el estén a 15 milímetros de la bifurcación, como se dan cuenta, para poder remodelar. Una vez hecho esto, se avanza un balón, en este caso un balón de 16 milímetros o 18 milímetros según el paciente, para poder impactar claramente la porción proximal y hacer el cono. Como ustedes se dan cuenta, la clave está en cuidar las guías. Aquí se avanza una guía y como los struts están por dentro, es importante precisar que no estemos a través de un strut. Entonces se hace la técnica de la bailarina con un pigtail para tener la certeza, se avanza la guía de soporte y entonces sí avanzamos los dos introductores que suelen ser básicamente 9 French, destapamos los introductores y liberamos los estén cubiertos. En este caso, generalmente de 8 o 9 milímetros según el caso de los pacientes. Realmente, esta reconstrucción anatómica en este momento nos está brindando los mejores resultados y técnicamente es muy accesible. Lo único que necesitamos realmente es tener justamente, como le digo, el diagnóstico preciso de la enfermedad del paciente y la decisión para llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Yo tengo que decirle que en base a esto se ha podido ver en vitro realmente cómo esto reduce notoriamente el desajuste radial que se presentaba justamente con los stents desnudos y vamos a ver cómo existe esa gran conformabilidad, sobre todo con la doble D. Se elimina justamente ese espacio, lo que da esos resultados. Realmente se fue del estudio inicial, inclusive que se publicó, donde participaron el doctor Michel Reingen, que mencionaba, que ha estado con nosotros en Endolat, y debo decirle que justamente en los primeros 40 pacientes tuvo un éxito técnico del 97% y en el resto el éxito técnico fue del 100%. 0% de mortalidad y lo más importante, la enfermedad a 3 meses casi cercano al 85%. De ahí de que esta técnica definitivamente llegó para quedarse, es el elemento que podemos tener mejor resultado en este momento. Y está claro claramente cuando se analiza seguimiento a 3 años justamente, donde se puede apreciar que el CERAP se asocia con una adecuada permeabilidad a 3 años, así como una evolución clínica cómoda, sobre todo en los pacientes con gran enfermedad, con TAS-D o con TRAS-D, que eran los pacientes que justamente considerábamos que no se podían tratar con terapéutica endovascular. El CERAP se ha asociado con otras técnicas, como puede ser las chimeneas o el chimney y CERAP, que realmente cuando hay casos como el que presenté en el primer momento, donde se ve realmente en conjunción con el origen de las arterias renales, para proteger justamente del snowplow que mencionaba yo y para mantener la permeabilidad, se diseñó justamente la técnica de chimney CERAP. Es una técnica que está avanzando en experiencia, realmente es una serie pequeña, prácticamente 14 pacientes, 15 chimeneas. El éxito técnico fue del 100%, la permeabilidad para el CERAP se mantiene al 100% en el seguimiento, no así como una de las chimeneas que se llegó a ocluir, pero realmente es una técnica, digamos, complementaria que viene realmente a resolver situaciones de gran extensión de enfermedad. Yo tengo que hablar de otros dispositivos, sobre todo el uso del ultrasonido intravascular. Nosotros, afortunadamente, en nuestro centro contamos con él, lo utilizamos mucho realmente. Podemos realmente tener la certeza de poder ver las características de la placa, ver realmente dónde está la mayor calcificación para poder seleccionar dónde vamos a liberar los stents, poder medir el vaso, identificar las longitudes y poder hacer la selección adecuada del stent, ¿sí? Nosotros venimos, pueden ver la gran calcificación que tiene este paciente, vemos cómo vamos avanzando. Aquí a la derecha se ve el transductor. Es un transductor que requiere un introductor grande, 9 French, es un transductor de 9 MHz, de 9 a 13 MHz, realmente que brinda realmente esta resolución, nos muestra claramente las características, ahí vemos justamente el origen de la arteria de la aorta justamente en la porción distal y cómo se va a ir justamente desplegando a la porción sana.
Debo decirles que este elemento nos viene a gran utilidad. Otro elemento que realmente utilizamos mucho y que debo insistir en su uso es en la utilización de la angiografía con CO2. Afortunadamente tenemos ya dispositivos en nuestro medio que son accesibles para llevar a cabo la angiografía con CO2. Realmente es el territorio donde mejor contraste brinda el CO2, donde se puede utilizar X número de veces, N número de veces, y realmente no causa ningún problema secundario. Puedo decirles que nos van a minimizar el riesgo de la nefropatía inducida por contraste. Asociado con el IBUS y el CO2, podemos hacer dispositivos complejos realmente con la asociación de estos elementos de contraste para tratar de evitar utilización en estos pacientes con riesgo o pacientes alérgicos al medio de contraste iodado, ¿sí? Este es el último caso clínico que voy a presentar. Este es un varón de 72 años, en igual forma con un tabaquismo severo, una limitante básicamente en su actividad regular con una claudicación inferior a 50 metros, con sobrepeso moderado e hipertensión arterial. El tobillo-brazo inicial era de 0.52 y el tobillo-brazo izquierdo era de 0.64. Esta es la imagen realmente angiográfica inicial. Ustedes pueden darse cuenta, una gran enfermedad del tercio distal de la aorta abdominal, gran enfermedad oclusiva de la ilíaca derecha y regular básicamente de la ilíaca izquierda. Es realmente un tipo 2 de la clasificación de TAXD. Todos estos pacientes, como se ven en la imagen inferior, todos los abordamos guiados, la punción guiada con ecografía. El sistema de micropunción nos permite con toda certeza hacer una punción precisa en el centro del vaso, podemos llevar a cabo el avance de las guías, podemos seguirlas, o sea, realmente yo los invito a que tenemos que asociar dispositivos que utilizamos rutinariamente para tener el mejor de los resultados. Este paciente lo abordamos justamente, en este paciente utilizamos el ultrasonido intravascular, como ustedes se dan cuenta, se ve la gran enfermedad que tiene, el segmento que estaba reducido en la aorta abdominal, justamente ahí se ve en el sitio de la bifurcación, vamos ascendiendo y se ve el espacio reducido y luego se normaliza la aorta en la porción distal, como se pueden apreciar. Aquí utilizamos un bigraf. Este bigraf básicamente lo montamos en un balón de 12 milímetros porque nos mostraba justamente que la porción distal de la aorta medía escasamente 11, 10 milímetros de diámetro con el calcio. En la porción proximal llegaba hasta 14, 16 milímetros. Entonces utilizamos básicamente el bigraf, llevamos a cabo la liberación con el balón de 12 milímetros. Y una vez que lo posicionamos, es muy importante cuidar el movimiento. Hay que avanzar el introductor completamente, recuperar el balón, porque fácilmente se puede enganchar las alas del balón y puede movilizarse el stem. Tenemos que avanzar el nuevo balón de 16 o 18 milímetros también con el introductor hasta arriba, con el objeto de evitar la posibilidad de que se movilice el stem. Aquí estamos justamente impactando con un balón de 16 milímetros. Ustedes pueden ver cómo se ve la parte distal del stem en 12 milímetros. Estamos justamente a 15 milímetros de la bifurcación ilíaca. Esto rápidamente es muy importante para poder complementar el tratamiento. Aquí estamos justamente haciendo la impactación, la insuflación justamente con el balón de 16 milímetros y venimos después con dos stents cubiertos, dos bigrafs. Utilizamos en este caso, utilizamos un 9 milímetros en el lado izquierdo y un 8 en el lado derecho porque nuestro proveedor no traía las medidas iguales, pero realmente nos resolvió. Pudimos utilizar justamente, insuflamos, complementamos la reconstrucción de la ilíaca justamente y se ve cómo se impacta en la porción distal del stent aórtico que colocamos y se ve el cono en la porción proximal perfectamente distendido, ¿sí? Hicimos el control inicial donde apreciamos que se resolvió justamente la bifurcación, pero persiste todavía con una enfermedad. Ustedes pueden ver en el origen de la hipogástrica, se aprecia apenas la enfermedad oclusiva de la arteria ilíaca derecha. Aquí pusimos un nuevo bigraf, utilizamos uno de 20 milímetros, de 10 milímetros de diámetro y realmente lo impactamos. Fue 9 milímetros de diámetro, lo impactamos justamente en la porción distal y pudimos complementar la reconstrucción con, la verdad, con un excelente resultado angiográfico y funcional. Yo básicamente insisto mucho que tenemos que a los pacientes realmente estudiar muy bien su enfermedad y poder estudiar qué es lo que vamos a hacer. Yo en conclusión quiero mencionarles fundamentalmente que no existe en este momento diferencia a largo plazo contra el tratamiento quirúrgico con la utilización de los dispositivos endovasculares en lo que a permeabilidad se refiere, y sí en lo referente a lo que morbimortalidad
perioperatoria existe con la cirugía abierta. Y mire que somos cirujanos todos, ¿eh? Debo decirles que las indicaciones endovasculares para territorio arteriaco se han extendido y debo decirles con toda claridad que es donde se obtienen los mejores resultados. Pero siempre, como insisto, no excederse en la confianza porque las complicaciones se pueden presentar. La reparación endovascular puede ser considerada como la primera opción de tratamiento en enfermedad ortoiliaca, independientemente del grado de la enfermedad. Ya no tenemos aquí la limitante de que sea un TAC C o un TAC D. Podemos llevar a cabo el tratamiento inclusive en los mayores grados de enfermedad. Los stents recubiertos se van a asociar con una mejor permeabilidad, como pudimos ver en el estudio COBES, a los stents desnudos en lesiones largas y altamente calcificadas, lo que también nos va a reducir las complicaciones. Y en situaciones anatómicas especiales, definitivamente la endoprótesis de fijación anatómica tiene un lugar bien ganado para la reconstrucción arteriaca. Debo comentar que pueden tratarse lesiones desde las arterias renales hasta la bifurcación femoral y se puede combinar, como vimos, con la utilización de chimeneas para proteger justamente la permeabilidad de las arterias renales. Y tengo que decir esto claramente, está bien definido que es muy importante que con conocimiento, con destreza y equipamiento adecuado los límites del tratamiento endovascular se han reducido completamente. Yo debo agradecer mucho a la Universidad Leves la invitación a participar y agradezco a ustedes su tiempo y su atención. Muy buen día. Nos empiezan a llegar algunas preguntas, doctor. Vamos a empezar a mostrarlas en pantalla. Aparece la primera. La hace Juan Chávez. Nos dice, excelente plática, doctor. ¿Se tiene algún porcentaje de mortalidad debido a la rotura del vaso durante la liberación del stent? Realmente desconozco realmente el porcentaje de mortalidad, pero lo que sí sabemos es que si se tarda uno en detectar la ruptura, el paciente se pierde rápidamente, ¿no? De aquí que debemos estar bien atentos en las curvas de presión con el anestesiólogo y sobre todo darnos cuenta, nosotros sentimos claramente cuando tenemos una rotura, lo sentimos porque sentimos que no es la misma, digamos, liberación, o sea, facilidad para avanzar los dispositivos. La verdad desconozco realmente si existe un porcentaje en relación a la mortalidad, pero definitivamente que debe ser muy elevada. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Igual Juan Chávez nos dice, ¿en qué factores se basa para la utilización de CERAP en el paciente? Definitivamente lo que va a hacer que llevemos a cabo la reconstrucción es que tengamos sobre todo una anatomía, una enfermedad severa, por supuesto que decía yo un estadio C, un estadio D, pero que realmente tengamos un buen territorio donde podamos aterrizar los stents, que tengamos un segmento de la aorta infrarrenal sana, porque realmente ya se puede utilizar en todo el segmento, ya tenemos diferentes medidas, pero realmente debo decirle que lo que va a marcar la pauta va a ser la anatomía. Ya decía yo que en pacientes que tienen aortas de mayor diámetro, 23, 24 milímetros, los stents no van a tener la capacidad de poder llevar a cabo la reconstrucción CERAP, tenemos que utilizar las prótesis endovasculares, pero los factores que más van a darnos la pauta va a ser, por supuesto, que la anatomía y la clínica de los pacientes. Está diseñado básicamente para enfermedad severa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vanessa Rubio nos dice, ¿cuál es el máximo diámetro del VGRAF? ¿Podrá utilizarse en estenosis venosa central? Realmente los Bilgraf realmente los podemos llevar inclusive a 22, 24 milímetros. Estos stents realmente dan mucho de sí. Estos stents, los aórticos, debo decirles que por supuesto que a mayor distensión, una reducción importante de la longitud. Es por eso que realmente cuando son diámetros muy importantes en la aorta, realmente se trata de evitar su utilización. Definitivamente que en el sistema, en estenosis venosas centrales se puede utilizar. Sabemos muy bien que los resultados cuando estén cubiertos, sobre todo en casos de fibrosis mediastinal, es donde mejor resultado se obtiene, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad severa, un síndrome de vena cava superior. Sabemos que justamente el mejor resultado se obtendrá también con el stent cubierto. Y ahí sí tenemos diámetros importantes, podemos llevar la cava superior, realmente podemos fácilmente impactarlo y llevar stents de 20, 22 milímetros con toda confianza, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Alejandro Leiva nos dice, excelente plática, doctor. En el uso de stent recubierto, ¿qué característica técnica valora usted más? Por ejemplo, flexibilidad, fuerza radial. Gracias. Yo tengo que decirle que yo creo que de todos podemos tomar ciertas ventajas. La flexibilidad es muy importante, sobre todo para la conformación que tiene la arteria ilíaca. Sabemos que es una arteria que se va hacia atrás, realmente tiene a veces muchas tortuosidades. La flexibilidad es importante, la fuerza radial es indiscutible, definitivo, porque esas arterias calcificadas y esas fuerzas radial que están brindando los estén cubiertos, sobre todo ahora que analizamos el BGRAF, realmente tiene una fuerza radial realmente
importante. Fue la modificación que se logró hacer ahora con el BBX de Gore. Realmente se mejoró en la fuerza radial que tenía el Viadam convencional. Era un buen stent cubierto, mucha flexibilidad. Y otro factor importante es el perfil. Debo decirle que sobre todo en nuestro medio, las arterias de nuestros pacientes suelen ser pequeñas. Y debo decirle que aquí el perfil, sobre todo el Viadam, tiene esa gran disyuntiva. A veces tenemos que utilizar hasta introductores 10 o 11 French de acuerdo a los vasos. Pero yo tengo que decirles que estos factores de flexibilidad es muy útil, la fuerza radial, y sobre todo, muy importante es el perfil, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, la hace Sinue. Hola, ¿qué tratamiento médico deja posterior este procedimiento? Aquí realmente nosotros tenemos que ver el tipo de paciente que tenemos. Tenemos que dar el tratamiento que creemos que el paciente va a seguir. Hay pacientes que tenemos inclusive con doble esquema de antiagregación plaquetaria, simplemente con clopidogrel y aspirina. Hay pacientes que tenemos ahora en Compass. Realmente le estamos asociando dosis bajas de rivaroxaban con aspirina, sobre todo en el paciente muy fumador, ¿no? Esos pacientes que han tenido ya trombosis previas, ese paciente que mostrábamos justamente del estudio de laboratorio vascular no invasivo, lo tenemos en Compass porque el paciente sigue siendo un fumador empedernido, ha tenido pues, diversos episodios de trombosis, entonces tratamos de utilizar el Compass para tratar de minimizar sobre todo el riesgo de reoclusión, ¿no? Gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta más. Oscar Reyes nos dice, ¿qué experiencia tienes con el stent Wallgraft? Gracias a Dios ya no tengo que utilizarlo. Lo utilicé en el pasado, justamente, te acordarás, mi querido Oscar, o no tocaría, pero cuando utilizábamos, yo me llegó a utilizar el Passenger, que era la rama ilíaca del stent, que el aorto bifemoral que tenía el Vanguard, ¿sí? Pero el Vanguard tiene la gran limitante que es un stent muy rígido. Tiene muy buena fuerza radial, pero desafortunadamente esa construcción tan rígida a veces nos generaba complicaciones de rupturas en algunos segmentos. Debo decirte que era de los primeros stents, pero realmente yo trato y evito utilizar el Wallgraft en todo momento, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Magdiel Trinidad Vázquez nos dice, ¿utiliza la presión del pene para valorar resultados? Debo decirles que realmente esto tiene mucha importancia, Magdiel. Definitivamente los equipos de laboratorio vascular tienen inclusive el dispositivo para tomar presión pene-brazo, ¿sí? Pero realmente debo decirle que en cierta forma suele ser muy poco práctico, ¿no? Yo le doy más valor sobre todo a la morfología, sobre todo a la imagen que encuentro justamente de los vasos ilíacos, y debo decirles que realmente no me preocupa mucho la presión pene-brazo porque la verdad siento que son arterias muy afectadas. Estos pacientes generalmente, para uno de los síntomas que presentan son precisamente trastornos en la función sexual, ¿sí? Y realmente yo siento que con la revascularización no vamos a complementar porque la enfermedad realmente está tan acrecentada que poco vamos a mejorar. En el principio utilizábamos la presión de pene, Magdiel, pero dejamos de utilizarlo por ser impráctico. Gracias, doctor. Bien, parece ser que son todas las preguntas, ya no tenemos más. Bueno, pues me queda agradecerles la atención que tuvieron, el tiempo que brindaron a la Universidad de Levet, sobre todo un saludo para Maru Levington, gracias por esta gran iniciativa que tiene Levet para tratar de que los médicos nos mantengamos activos en cierta forma con la academia, aunque comentaba yo con este hombre que realmente webinars hay para tirar para arriba. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a esta sesión y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Gustavo Rubio Arguello por su excelente participación a esta sesión. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Asimismo, a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.